Buenos días, muchachos, hermanos, profesores, buenos días. Bueno, también les digo muchachos, ¿verdad? Muchachones. Sí. Quiero que abran sus Biblias ahí en Deuteronomio, por favor. Capítulo 6. Vamos a estar basando la predicación de este momento de los versículos 4 al 9. Una pregunta. ¿Cuál es el primer ministerio nuestro? La familia. Su respuesta me dice que esta es una de las verdades menos discutidas en el pueblo cristiano. El primer ministerio de toda persona, no solamente de los pastores, de toda persona es su familia. Es decir, el lugar donde primariamente hemos de servir es en nuestra casa, con los nuestros. De hecho, es un requisito que estemos haciendo bien nuestro primer ministerio para aspirar a ministrar más allá, por ejemplo, como líderes en una congregación, sean pastores, sean misioneros, etcétera. Es necesario, de la palabra de Dios nos habla, que cuidemos bien de nuestra casa. Pero el propósito de esta predicación no es discutir este punto, ¿verdad? De si es o no nuestro primer ministerio, sino tomarlo como un hecho. Es nuestro primer ministerio. Pero ¿cómo hemos de cumplir con esta nuestra responsabilidad de edificar bien nuestra casa? La palabra edificar significa construir. Significa tener un proceso en el que yo tengo en mente y yo tengo bien definido lo que quiero levantar. La Biblia dice, si aquel que quiere construir primero se sienta y planea. Ahora, estos planos no es algo que yo me invento, es algo que Dios me ha dado. Dios desea que nosotros seamos de una forma. Él quiere que nuestras familias sean restauradas, sean restablecidas a lo que Dios tuvo la intención que fueran en un principio. Dios creó al hombre y creó a la familia. Y tiene un diseño que no ha cambiado de idea. Ese es el diseño de Dios desde un principio y hasta el final. No es necesario cambiar el diseño. Solo hay que trabajar en que se dé el diseño de Dios para nosotros y para nuestra familia. Que nuestra familia sea lo que Dios ha tenido intención que sea desde un principio. Ese es nuestro trabajo. A eso tenemos que abocarnos, edificar mi familia. Tengo que trabajar duro para hacerlo. Tengo que saber qué es lo que Dios quiere y tengo que saber también cómo lograrlo. En un plano también se te van dando cada una de las cosas que tienes que ir haciendo y construyendo. Un plano completo tiene una serie de láminas que te expone cada uno de los pormenores de la construcción, el tipo de cimentación, el tipo de suelo, el tipo de materiales que vas a usar, las columnas, con qué las vas a armar, varillas, de qué grosor, de qué indicaciones, aros de varilla, de alambrón, amarrados a cada tanto, etcétera, etcétera. Así, la construcción tiene todo un proceso que ya ha sido previamente establecido y pueda sostener todo lo que le pongan encima y se puedan realizar todas las actividades que se requieren hacer adentro, sin ninguna preocupación de la integridad del edificio. Así que Dios ha diseñado la familia de una manera perfecta y Dios quiere que trabajemos duro en ello y tenemos que seguir las indicaciones. Pero ¿cómo hemos de hacerlo? Los primeros versículos que encontramos ahí en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, es lo que se llama el Shema. ¿Verdad? Dice estos versículos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
Uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el Shema. El Shema representa todo el misbó de la ley, que es la ley, que son los preceptos. El misbó es la colección de todos los preceptos de Dios, de amar a Dios, cómo obedecerlo, cómo seguirlo, que debo hacerlo todos los días con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma. Esto es el Shema. Oye Israel, pone atención para que pongas por obra lo que yo te estoy diciendo. 613 preceptos o lo que es llamado el misbó. O misbá es singular para precepto y misbot es el plural. Los 613 preceptos o mandamientos. Estos son los primeros dos versículos. Así que en los versículos 6 al 9, viene cómo hemos de hacerlo. ¿Cómo hemos de hacerlo? El versículo 6 que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón. Para yo realizar mi ministerio primario, la primera cosa que yo tengo que hacer es poner la ley, los preceptos de Dios, el misbó, en mi corazón. Y esto implica, no es aprenderlos de memoria como a veces hacemos con el Salmo, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enseñamos a los niños. La Biblia dice que deben memorizar la palabra de Dios. No, se refiere a vivir la palabra de Dios. Conocerla, entenderla, amarla, comprometerla y obedecerla a como Dios ha tenido intención que fuera. Eso es el compromiso. Grabarla en el corazón. Dicen que una de las distancias más largas que hay en el cuerpo humano está del cerebro al corazón. Aunque literalmente son 40 centímetros, realmente llevar las cosas de la mente al corazón es un largo camino. Es difícil. Una cosa es saberlo y otra es ¿qué? Hacerlo. Y eso es a lo que se refiere que es el camino más largo, ¿verdad? Hay que grabar, es decir, en otras palabras, la primera cosa que yo tengo que hacer para cumplir con mi ministerio primario es ser un ejemplo vivo para la familia de qué es ser fiel a Dios, de cómo guardar su palabra, de cómo obedecer la palabra de Dios. No hay enseñanza más poderosa y más efectiva que aquella que se modela mostrando una total congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque con las palabras a veces decimos unas cosas y con los hechos hacemos otra. Y realmente lo que se queda más grabado es lo que vemos más que lo que oímos. Por eso dice un dicho, tus hechos gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Y esa es una realidad. Así que nuestra primer cosa que debemos procurar hacer para ministrar mi familia es yo ser un ejemplo vivo de amor, de obediencia, de fidelidad a Dios y a su palabra. Poder modelar en mí mismo lo que significa amar a Dios, lo que significa amar al prójimo y lo que significa obedecer todos los preceptos y mandamientos de Dios. No todos tenemos la habilidad para ganar discusiones. Algunos no están construidos para pensar tan lógicamente y elaborar argumentos elaborados. Por ejemplo, cuando eres padre de familia y están creciendo los hijos, llegan a la adolescencia y todo empiezan a cuestionar. Y a veces tienes hijos tan brillantes, tan inteligentes me refiero, que es difícil ganarles discusiones, ¿no es cierto? Déjeme decirle que yo tenía un parecito, pero más una de ellas que la otra, pero no es fácil a veces ganar las discusiones. Pero ¿qué es el argumento más fuerte, más sólido
e incuestionable. El ejemplo de vida. Desde ahí es desde donde verdaderamente se enseña con fuerza, con poder y con autoridad. Con argumentos que no pueden ser cuestionados. Por eso la primera cosa que tienen que hacer, que tenemos que hacer, es ser un ejemplo vivo. Muchachos, todos, es importante que tengamos y tomemos nota de esto. Tal vez ustedes no tienen familia todavía, pero primero Dios la van a tener. Me refiero, mínimamente una esposa. Segundo, o esposo, bueno, cualquiera que sea el caso. Olviden las derivaciones no intencionadas. Cualquiera que sea el caso van a tener una familia o van a ministrar a familias en su campo. Y es importante, como un líder de familias, que sobre todo sean un rol de ejemplo, de obediencia, de amor, de fidelidad a Dios. En su propia casa y en su propio caso. O deberíamos decir primero en tu caso, luego en tu casa. Y es importante que estemos haciendo esto desde esta posición sólida de un buen ejemplo, que ganes la autoridad en tu vida, ¿verdad? De poder decirle a cualquiera, así se hacen las cosas. Y que ningún argumento pueda derribar esa enseñanza. Bien, la segunda cosa está en el versículo 7. Fíjense qué dice el versículo 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La segunda cosa que tenemos que hacer para cumplir esta tarea es ser intencionales en la enseñanza de toda la palabra de Dios a la familia. Ser intencionales. Enseñamos en todo lo que, en cada palabra que sale de nuestra boca y en cada acto en el que somos observados, y aún en los que no. Pero hay que ser intencionales en la enseñanza. Implica que no solamente lo siente y les diga, ahora les voy a enseñar esto, sino que con cada cosa que yo haga, esté dando una enseñanza de manera intencional. Que recuerde que algún día amanezco con flojera y que se decido quedarme en mi cama, les estoy enseñando a mi familia que está bien sentir flojera y quedarse en la cama y olvidar las responsabilidades. Soy intencional, tengo que ser intencional. Debo de tener el control de todo lo que enseño. Y debo enseñar con propósito. Debo de seguir el propósito y la enseñanza de Dios en todo lo que enseño. Es absolutamente necesario que seamos intencionales en la enseñanza de la palabra de Dios en nuestro hogar. Es la responsabilidad primaria de los padres enseñar a los hijos. No es la responsabilidad de las escuelas enseñar a los hijos, ni es la responsabilidad de la iglesia enseñarles la Biblia a los hijos. A veces pensaríamos, y muchas familias piensan, que la iglesia es la responsable primaria de la educación espiritual de los hijos. No, la iglesia es un apoyo para los primarios responsables de la educación espiritual de las personas. Son los padres, es la familia, es la casa. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puede los padres de familia o un líder de familia enseñar toda la palabra de Dios en su casa de manera intencional? ¿Cómo hay que hacerlo? La Biblia que lo dice. Hablarás de ellos, lo repetirás.
Es decir, tienes que tener de manera consciente un tiempo, un momento, y como dice Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Que en todo momento sean momentos y oportunidades para enseñar, pero debes tener un tiempo de enseñanza. Algunos le llaman culto familiar, el altar familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles que la tarea de enseñanza de la palabra de Dios en la casa debe parecerse menos a un culto. Porque leemos la Biblia, cantamos, oramos y hacemos todo lo que hacen en un culto, hasta dan testimonio y toda la cosa en algunos cultos familiares. No, se trata de un momento de aprendizaje, de enseñanza. No digo que no se haya tiempo y que podamos cantar como familia. Pero mire, si los hijos piensan por seguir el formato de un culto, que es otro culto, se desconectan. No hay una relación directa. Creo que tiene que ser un poco más informal y más dirigido a la necesidad específica de todos en la casa y de cada uno. Y abrir la palabra de Dios para ir de una manera gradual aprendiendo. ¿Qué pasa en la educación de nuestras congregaciones? ¿Es una educación gradual de la palabra? Ojalá. Porque en la escuela dominical se enseña, si hay escuela dominical, ¿verdad? Lo que algunos libritos de vez en cuando y que algunos educadores que no tienen idea de cómo está mi familia, ni cómo está mi iglesia, escriben qué es lo que necesitamos. Todos estamos construidos igual espiritualmente, sin duda es cierto, y todos necesitamos toda la palabra de Dios. En eso podría haber alguna simetría, pero no son patrones que se tengan que calcar. Tenemos que tener una enseñanza personalizada en la casa. Ahí es el único lugar donde es más posible hacerlo, donde podemos confrontarnos unos a los otros con la realidad de nuestra vida y la palabra. Que se hay que hacer con la palabra, podemos hacerla, debemos hacerla en la casa. Leerla, aprenderla de memoria y podemos hacer actividades incluso divertidas con la palabra, etcétera. Así mi pregunta es, ¿qué tan común es esto en un hogar cristiano? ¿Qué cosas, no? Estamos fritos en ese aspecto. ¿Sabe? Y en ese aspecto la cultura judía nos lleva una gran ventaja. Una ventaja enorme de la palabra de Dios, muy amplio y muy exhaustivo. No hay judía al que usted le ponga el dedo que no se sepa el Mishpat, o el Shema, o las oraciones de bendición, o esto o lo otro, y que no sepa de temas de la palabra. La historia sabe todo, porque todos necesitan saberlo. Es lo que Dios está diciendo aquí. Esto harás, lo repetirás a tus hijos. Todos en tu casa deben conocerlo. Todos en tu casa deben saberlo. Y la mejor enseñanza, una de las mejores enseñanzas es la repetición. ¿Cierto o no? Por eso dice, la repetirás a tus hijos. Y una de las mejores maneras de reflexionar sobre algo es platicar sobre el asunto. Por eso hablarás sobre ellas. En todo tiempo de la vida, al acostarte, al levantarte, al entrar, al salir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, debe haber un trabajo exhaustivo de enseñanza y aprovechar todo momento de la vida para enseñar la palabra de Dios. ¿En qué iglesia se puede hacer eso? En ninguna, solamente en la casa. Aunque tengamos cultos y clases todos los días de la semana en la iglesia, no se podrá hacer. Porque no es lo mismo enseñar a 100 que enseñar a 2. Dice ahí,
y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, los judíos han tomado muy literalmente esta parte. Sí, muy literalmente. Para que podamos tener una imagen más clara de lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el tefilín. El tefilín es el primero que aparece ahí. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Versículo 8, es el tefilín. El tefilín es estas correas, esa cajita y la cajita de la frente, ¿verdad? En la cabeza. Eso es lo que es el tefilín, es plural. Son las cajitas, la cajita de la cabeza es de cuero de animal, de un animal kosher, es decir, un animal puro, ¿verdad? Del cuero del animal, hacen la cajita y hacen unos pergaminos. El de la cabeza tiene en particular 4 pergaminos. Esos 4 pergaminos tienen los 4 pasajes que son los representativos del Mishbot. Y son Deuteronomios 6, 4, 9, esto que estamos estudiando, Deuteronomios 11, 13 al 21, y otros que están en Éxodo 13 del 1 al 10 y del 11 al 16. Son los 4 rollos que tienen en la cajita de acá. En la cajita que está en el brazo es lo mismo, solo que en un solo rollo. Ahora, ¿qué realmente están tratando de hacer esto? Dice, las atarás como una señal, ¿verdad? En tu frente y en tu brazo. Ahora, el brazo que ellos usan es el brazo débil. Si tú eres derecho, te lo pones en el izquierdo. Si eres izquierdo, te lo pones en la derecha. Lo que hacen es que primero agarran el tefilín del brazo, ¿verdad? Y lo ponen. Esa cajita que está ahí tiene que estar más o menos aquí en el bíceps para que esté apuntando al corazón. Se amarran y los amarres, bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Hay unos que en esta parte de aquí hacen la forma de un shim. Shim es la letra hebrea que es como se parece una W. Es la S, es con lo que empieza estos versículos, el Shema, ¿verdad? Shema es como empieza y es la Shin, la primera letra. Y entonces, una vez pasan al brazo, hacen 7 amarres, que es el número de lo completo, ¿verdad? En el judío. Y luego, una vez que hacen los 7 amarres, el resto de la cinta se la amarran aquí, todavía no la terminan aquí el brazo. Luego agarran la cajita de la cabeza, al hacerlo están pronunciando la bendición. Baruch Hatam Adonai y todo eso. Y luego agarran a la de la cabeza, lo amarran y también dicen vigila a tu corazón. Por eso empiezan por el brazo, por la cajita, dirigida al corazón. Luego tienes que empezar por meterla en tu cabeza, en tu mente, aprenderla, entenderla. Y luego pasas al brazo de nuevo, desamarras esta parte que estaba en la mano y empiezas a hacer un amarre, no sé si lo notan aquí, en el dedo. Es el anillo místico. Implica el compromiso de poner por obra el mishbot. Y terminan el amarre, y eso sí todos lo tienen, ven aquí la letra Shin, como W, hacen la letra Shin ahí en la mano, diciendo que están comprometidos a obedecer y a seguir toda la palabra, todo lo que hagan. Por eso el brazo, con todas sus fuerzas, con todas sus acciones. La palabra de Dios no es solo para ponerla en la cabeza, debe llegar al corazón. Esa es la intención primaria, que llegue al corazón. Y desde del corazón actuar, ¿verdad? Es decir, todos los actos deben estar guiados por lo que hay en el corazón, que es el mishbot, los preceptos de Dios. Ahora, ellos han generado toda una cultura para esto. Pero el versículo 9 nos habla de Usá. Ponen la otra foto, por favor.
Ese es como lo pueden ver, esta cosa aquí sobre el marco de la puerta, adentro de esa cosa está el mesuzá. Eso no es el mesuzá. El mesuzá es lo que está adentro. Es un rollo que contiene otra vez en los pasajes de Deuteronomio, Deuteronomio 6, 4, 9, Deuteronomios 11, 13 al 21. Cuando un judío entra a su casa, eso normalmente está en el marco derecho de la puerta, y toca el mesuzá con los dedos, los tres dedos principalmente, algunos los besan y entran. ¿Qué significa? Lo recuerdo, lo amo y me comprometo a obedecerlo. Entonces, cuando entran a la casa, saben que dentro de la casa deben guiarse bajo los preceptos de la ley de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. O sea, que tienen un estilo de vida, un comportamiento que han sido instruidos, que han sido mandados y que así deben de vivir dentro de la casa. Ahora, el judío no solo lo hace cuando entra a la casa, cuando sale también se lo encuentran. Y cuando salen, abren la puerta y está aquí en el marco derecho de la puerta, lo tocan otra vez, algunos lo besan, otros no, y saben que ahora se comprometen que afuera del hogar también tienen códigos de comportamiento de acuerdo a la ley de Dios y así deben de comportarse. ¡Wow! ¡Qué cultura tan hermosa! Y no es que yo adore a los judíos, no, sino que me parece algo precioso. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Debemos de formarnos. Este es nuestro tercer forma de cómo vamos a vivir esto. Debemos de formar una cultura de amor, de obediencia, de fidelidad a Dios en todo lugar donde la gente de nuestra familia esté. De saber que dentro de la casa nos comportamos todos de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado y que afuera en el mundo también hacemos esto. Debemos aprender a formar esta cultura. Debemos de tener una cultura de amor, de obediencia y de fidelidad a Dios a todos. Esto es lo que a ellos les recuerda es estas cosas, ¿verdad? El tefilim y el mesuzá. Ahora, tenemos que admitir que en el común de las familias cristianas no se tiene una cultura de enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y entonces qué debemos de hacer? Ahora como líderes. De tu casa, primero en mi casa. Y segundo, en mi comunidad cristiana. Debo de promover que cada familia de mi iglesia viva esto. Mucho he oído de los cultos familiares y del altar familiar, pero como pastor, ya de por algunos años, he visto que lograr que todas las familias cristianas lo tengan es un reto de veras grande. No importa cómo se lo digas, cuántas veces se lo digas, muchos nunca ni siquiera lo van a intentar. Algunos lo intentan por un ratito y luego lo pierden. El hecho de que sea difícil lograrlo no implica que no debemos hacer el esfuerzo. Debemos de mantener haciendo el esfuerzo, no tirar la toalla en esto. Esto es importante. Este es nuestro ministerio primario. Si fracasamos en este ministerio, fracasaremos en todos los otros ministerios. Por eso la Biblia dice que gobierne bien, ¿qué? Crear a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6:4. Debemos de seguirlo intentando. Creo que vale la pena que nos esforcemos y no dejemos de intentar que la cultura de la enseñanza, el amor, la fidelidad y el compromiso a Dios y a su palabra se dé en el seno de nuestras familias, empezando por la propia. Imagínense el tipo de familias que tendríamos en la iglesia y el impacto que estas familias causarían en el mundo. Los pastores, los misioneros y líderes de las iglesias debemos mostrar el ejemplo al resto de la Grey, teniendo una familia como la que Dios tiene la intención que sea. Una familia que ama, una familia que es fiel, una familia comprometida dentro y fuera de la casa a Dios y a su palabra. Imagínense el impacto que finalmente esto haría en el mundo. Muchachos, todos,
la gloria que esto traería a Dios. ¿No es este nuestro propósito primario de existencia? Traer la gloria a Dios. Y creo que no hay manera mejor de hacerlo. Que Dios bendiga y sigan aprovechando este tiempo.